Tardes, ingeniera. Gracias, usted. Pues aquí miren, Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué tal ya están? ¿Está bien? Todo Qué listo. bueno. Todo listo, ¿verdad? Eso es bueno. Exacto. Me da gusto escucharlos, muchachos. Me da gusto saber que están bien. Siempre es importante que estén tomando todas las precauciones del caso, ¿verdad? Sobre todas las situaciones. Entonces, y me da gusto saber que están bien. Les pido disculpas por ingresar hasta estos momentos, pero es que estaba terminando otra videoconferencia. Entonces, se nos complicó un poco porque al final, con la otra videoconferencia nos quedamos trabajando con Blackboard. Entonces, probamos con Team, pero nos dio un poquito de problemas, entonces al final nos quedamos trabajando con Blackboard. Esperemos que con ustedes, pues, podamos avanzar sin ningún inconveniente. Ahorita ya voy a compartir la pantalla para que puedan ver yo de la pantalla. Solo permítame un momentito porque estoy cerrando ahorita ya SQL, una presentación, entonces denme un momentito, por favor. Listo. Y ya vamos a pasar a asistencia. Vamos a pasar a asistencia. Vamos a ver, están conectados en este momento Abraham, está conectado Ángela, está conectado Cintia, Franklin, Jennifer. A ver, muchachos, ¿quién se puso como ella, Hércules? A ver, dígame por qué. No sé quién se puso. Traten de ponerse su primer nombre y su primer apellido, chicos. Se conectó Marcos, está Miguel, está, a ver, otro que se puso M. Padilla también. Está Darwin, está Orvin, está Orson, está Héctor, ¿ok? Está Kenny y está Carios, ¿ok? Muy bien. Muy bien. Bueno, muchachos, vamos a ver. Vamos a ver y espero que este video y lo puedan ver ustedes después. Me preocupa un poco porque me habían dicho que en Team después se complica un poco para que los estudiantes puedan ver el video. Yo espero que no sea así, por lo que les voy a pedir que
Voy a tratar que inmediatamente terminemos ya clase. Vamos a tratar de terminar unos minutos antes. Una vez que terminemos ya clase, ustedes puedan subir el video y que ustedes me puedan confirmar si pueden ver el video. De eso depende, muchachos, que sigamos trabajando con Team o pasemos a trabajar siempre con Blackboard, ¿sí? Entonces, sí me gustaría que una vez que finalicemos la clase, yo ya voy a subir a ustedes el link para el video, ¿verdad? Desde nuestra plataforma de Moodle, y ustedes van a ingresar, ustedes van a confirmar si ustedes pueden acceder a él, y necesito que me vayan confirmando, por favor, por el WhatsApp, ¿sí? Entonces es muy importante que me ayuden con eso, ¿ok? Estábamos por finalizar el capítulo 15, muchachos, incluso ya quedó una tareita del capítulo 15, pues básicamente estábamos por finalizarlo y nos hacía falta ver las últimas diapositivas. Y en la captura de datos, ¿verdad? Pues ya quedamos claros que para el implementador es algo bien complejo, porque no solamente tiene que pensar en cómo va a implementar un sistema, sino también en la forma de cómo ayudar a los usuarios a que no se equivoquen al momento de estar ingresando ahí información, ¿verdad? Habíamos también ya quedado claro que esta decisión pues no ya tomamos nosotros propiamente, sino que siempre se toma en conjunto con el gerente o con el dueño de la empresa o con la persona que el dueño designe para poder tomar ya decisiones, ¿verdad? Y yo creo que muchos nos hacemos la pregunta, después de todo lo que hemos visto, entonces, ¿cómo podemos empezar a hacer un buen formulario, verdad? Entonces, decimos que podremos lograr una captura de datos efectiva solo si conocemos con anticipación lo que debe contener el documento de origen. Por eso, muchachos, y vuelvo e insisto, es tan importante para nosotros que se hizo o que en su momento se realizó un buen levantamiento de los requerimientos, se hicieron todas las consideraciones del caso, ¿verdad? Y sobre todo a nivel de diagramas, se hicieron los diagramas necesarios, porque en este caso no es si nosotros queremos, es que ellos tenemos que hacer los diagramas necesarios para poder tener el contexto de lo que es la empresa en estos momentos con sus políticas, con sus procesos y cómo estos a su vez se representan con el sistema que nosotros estamos por implementar, ¿verdad? Entonces, de esto, muchachos, partiendo de esta premisa es que realmente nosotros realmente vamos a tener la seguridad de que el documento, que nuestra pantalla como tal cuenta con los campos necesarios, ¿verdad? Para poder capturar información que realmente se requiere, ¿verdad? Tenemos que también el operador introduce los datos de documento de origen, por lo que en general es un tipo de formulario, ¿sí? Este documento es la fuente de una gran cantidad de todos los datos del sistema. Y les pongo un ejemplo bien sencillo. Por ejemplo, cuando ustedes fueron a aperturar su cuenta al banco, ¿qué les pidieron? Pues les pidieron su nombre, su apellido, quiénes iban a ser sus beneficiarios, dónde vivían, la dirección, y les pidieron un número de teléfono, y les pidieron 3 referencias, ¿cierto? Y todo eso, pues ustedes lo iban diciendo y estaba la persona que estaba ingresando esa información. Pues este formulario, muchachos, es un formulario de entrada. ¿Para qué nos sirve ese formulario? ¿O para qué le sirve al banco ese formulario? Bueno, podríamos decir que adicionalmente, para tener información, ¿cierto? Pero adicionalmente de tener información, también le sirve para saber quiénes son los beneficiarios de esa cuenta, para saber la dirección, en el caso de que si en algún momento, en algún futuro ya dan un préstamo, ya no van a tener que estar pidiendo la dirección, y si se las piden únicamente es para confirmar datos, muchachos, porque esa información ya está registrada. ¿Qué más? También sirve para poder conocer información propia de ustedes, pero también el número de teléfono de ustedes,
el sexo, si son masculinos, femeninos, femenina. Entonces, en este caso, si son menores de edad, y les permite poder generar estadísticas. Entonces, toda esa información que en ese momento están capturando en un formulario tan sencillo como es la apertura de una cuenta, pues permite a la empresa poder generar bastante información, ¿verdad? Yo mismo cuando creamos un producto, cuando registramos un producto nuevo, igual cuando registramos un cliente, siempre utilizamos un formulario de ingreso donde nosotros ingresamos y hay información. Y con esa información, muchachos, pues obviamente el día de mañana no es que necesitamos volver a pedir esa información. Simple y sencillamente hacemos búsquedas para verificar si la información existe o no existe, ¿verdad? Entonces, con esto nosotros estamos optimizando, primero que todo, el registro de nuestra información. Segundo, no teniendo información redundante, porque si ya tenemos en una tabla, pues únicamente hacemos el llamado a esa tabla, no necesitamos estar almacenando, y a menos que sea necesario, en otra tabla, ¿sí? Tenemos también que los sistemas en línea o los métodos especiales de entrada de datos, como los códigos de barra, pueden sostener la necesidad de un documento de origen, pero es común crear de todas formas algún tipo de formulario en papel como un recibo. Esto, muchachos, es bien importante. Muchas empresas piensan que al momento de implementar un sistema, y muchas de ellas tienen un eslogan que dicen cero papel, ¿sí? Pues realmente hay procesos propiamente dentro de las empresas, y esto en su mayoría, que definitivamente siempre van a necesitar imprimir un documento o tener un documento en físico que pueda ser un soporte en algún momento dado o en algún momento que se requiera, ¿verdad? Un ejemplo sencillo de esto, muchachos, es, por ejemplo, cuando generan una factura. Obviamente, la factura queda registrada en el sistema, pero también, como tal, la empresa no puede prescindir de la factura, porque es obligación de la empresa. Si esta es una empresa que brinda algún producto, que da algún servicio o vende algún tipo de producto, pues es de dar una factura como tal, ¿cierto? Entonces, esta factura como tal, queda una copia impresa en la empresa, y muchas veces se le pide al mismo cliente o el paciente o la persona que se está dando la factura, se le pide de que firme para confirmar o constatar de que realmente es la persona quien está recibiendo esa factura. Y lo mismo sucede con los cheques, muchachos. Es un tipo de documento que definitivamente la mayoría de empresas, si no es que todas, pues también tienen cuentas por pagar, y en su momento también generan lo que son cheques. Por lo tanto, es un documento que no se puede prescindir. No sé si hasta este punto estamos claros, jóvenes, o tienen alguna duda al respecto. Vamos a ver si tienen alguna duda hasta donde hemos estado viendo. Si tienen algún aporte también, me gustaría escucharlos. Todo bien, todo. Por mí está bien todo. Bien, Franklin. ¿Y los demás, muchachos? Bueno, el que calla otorga, muchachos. Quiere decir que todo está bien. Sigamos entonces. Y venimos al tema de elegir un método de entrada de datos. Obviamente, muchachos, hoy en día hay muchísimos más métodos de los que nosotros tenemos aquí, pero algunos de ellos pues son el teclado. Y el teclado, aunque queramos, muchachos, pues no lo podemos prescindir de todo, ¿sí? Es decir, van a haber algunos tipos de formularios que necesariamente se va a tener que introducir información. También tenemos que considerar, y esto es muy importante, que aunque tengamos la opción de código de barra, de lector de código de barra, pues en algún momento este se puede dañar, o en algún momento no esté funcionando, o en algún momento el código de barra no esté bien impreso, y por lo tanto al pasar el lector no lo pueda leer,
y tengan que digitarlo. Esto sucede bastante en los supermercados, entonces definitivamente el teclado como tal es un elemento que no lo podemos quitar en lo que son los tipos de métodos de entrada. El reconocimiento óptico de caracteres tampoco podemos quitarlo, ¿verdad? Otros métodos de entrada que tenemos que son bastante comunes, muchachos, está el reconocimiento de carácter de tinta magnética, está el formulario de detección de marcas, están los códigos de barra, que es uno de los más frecuentes que tenemos, y tenemos ya identificación por radiofrecuencia, que esta identificación por radiofrecuencia generalmente se utilizan en los aeropuertos, ¿verdad? También tenemos eyector de huella, ¿verdad? Que en algunos casos, en vez de que los usuarios coloquen, por ejemplo, una clave, únicamente colocan su dedito y ya ellos pueden, ya dan autorización o el permiso que se requiere, ¿verdad? Entonces, hay diferentes tipos de métodos, muchachos, de entrada. Algunos de los métodos de entrada que más se utilizan hoy en día, pues tenemos lo que es el código de barra, el teclado, también tenemos el lector de tarjetas también, y la utilización de las tarjetas magnéticas, que igual estas también son bastante útiles, no solamente para abrir una puerta, sino que también en los sistemas como tal para autorización también se utilizan este tipo de entradas. También están y la digitación de códigos, ¿verdad? Tenemos lo que son los tokens, que también ellos utilizan bastante en los bancos para dar autorización o permisos, donde ellos tienen un aparatito que está cambiando a cada momento los dígitos, y ellos después únicamente si necesitan acceso, digitan el dígito que en el momento ya aparece para dar autorización, ¿verdad? Entonces son tipos de entrada, muchachos, que obviamente facilitan bastante estos métodos, y que si no los tuviéramos, pues sería un poquito más complejo al momento de determinar cómo va a ser la entrada de información. Tenemos un ejemplo dígame. ¿Cómo es el funcionamiento del reconocimiento de tinta magnética? Hasta ahorita lo escucho. Es que el de tinta magnética viene a ser muy similar al de las tarjetas, ¿sí? Ya. También que no es tanto como tinta magnética, pero sí se utiliza bastante, y que hoy en día también se está utilizando, son las capturas de firmas, ¿verdad? Donde ya, por ejemplo, usted pasa su tarjeta de crédito o de débito, ¿verdad? Para pagar algo, y ya no está ahí impreso el voucher, sino que usted ahí mismo firma. Esta es otra forma de capturar información, ¿verdad? Entonces, estas vienen siendo bien similares a lo que son las tarjetas magnéticas. A estas vienen siendo similares. Ok. Gracias, Helen. Ok. Bueno, muchachos, seguimos. En el caso de los códigos de barra, hemos hablado que los códigos de excelencia, muchachos, no solamente nos sirven para facilitar información en el caso de llevar un control de ella misma, sino también para ocultar información, ¿verdad? Cuando iniciábamos con esta clase como tal, tomábamos en cuenta un ejemplo de las tarjetas de nuestras tarjetas de identidad, que si nos fijamos en la parte de atrás, pues estas tarjetas traen lo que es, traen un código, y en ese código, pues no solamente es el código por traerlo, sino que trae información propiamente de nosotros, ¿verdad? Dónde nacimos, quiénes son nuestros padres, dónde estamos registrados, cuál es nuestro sexo, ¿verdad? Si es masculino o es femenino, ¿qué más? Trae una serie de información, incluso lleva el estado civil, si estamos solteros, si estamos casados, unión libre, o si es viudo, dependiendo, ¿sí? Entonces, básicamente el código de barra, muchachos, como ya se explicaba, no solamente nos sirve para poder contar con información, sino también nos sirve para poder ocultar información, pero información que verdaderamente o que en algún momento nos sirva, ¿verdad?
si vemos un ejemplo, en el ejemplo que estamos viendo, pues tenemos lo que es el código de producto, tenemos el número de identificación del fabricante, tenemos lo que es la barra de separaciones centrales, que tenemos los códigos 01010. Tenemos el número de identificación del producto, que son los últimos 5 dígitos que están marcados, y tenemos lo que es el código de verificación de precisión de escaneo, y al final tenemos 3 dígitos más que son de controles, ¿verdad? Este es un ejemplo de una etiqueta para una empresa de abarrotería, ¿verdad? Donde básicamente contamos con toda esa información, ¿verdad? Perdón, para un producto de abarrotes en este caso, ¿sí? Entonces, este es un ejemplo, muchachos, de esto. Y por último, creo que tenemos que asegurar la calidad de los datos por medio de la validación de entrada. Al final, eso es lo que nosotros conseguimos, asegurar la calidad de la información. Yo les digo, muchachos, de que por experiencia y todo este tiempo que me ha tocado estar viendo lo que es implementación, seguimiento de proyectos, uno de los problemas más críticos, o mejor dicho, de los problemas más críticos que se dan no es durante el proceso propiamente de implementación, incluso tampoco es cuando nosotros hacemos el levantamiento inicial y aparte de análisis y diseño, sino que, y programación, sino que es posterior a la implementación. Y básicamente, ¿qué es posterior a la implementación? Bueno, primero porque nos damos cuenta que de repente no se hicieron o no se tomaron todas las precauciones del caso. En el caso de las pruebas, no se hicieron las pruebas de forma exhaustiva, por lo tanto, esto al final vino a impactar directamente en la implementación. También nos dimos cuenta de que de repente hubo información que se omitió, que no se consideró, procesos que no se tomaron en cuenta, y por lo tanto esto vino a impactar, obviamente, posterior a la implementación. Pero lo que más nos puede dañar, muchachos, es la calidad de la información, ¿sí? Porque es crítico, y como les digo, dependiendo del área donde sucede el error, pues hay errores que son muy graves, y hay errores pues que sí son graves, pero que el impacto no es tan grande. Y por ponerles un ejemplo, ¿qué sucedería, por ejemplo, si el gerente de producción está generando su información para saber si cuenta si cuenta o cuánto es lo que necesita producir, por ejemplo? Resulta que en el reporte de que han habido bastantes ventas durante este mes, y que definitivamente necesita producir, porque no tienen ya productos en existencia. Entonces viene el gerente de producción y toma la decisión de producir, pero resulta que cuando él se va a dar cuenta, o cuando se da cuenta de esto, se da cuenta de que realmente en inventarios están llenos de productos, que no necesitaba producir más, y que realmente ya venta. Entonces, este es un error, muchachos, que impacta grandemente a la empresa, porque primero que todo es una información que, si bien es cierto, se ha generado en ventas y en la parte de inventarios, fue impactada directamente en la parte de producción, ¿sí? Se incrementó. Va a requerir en horas no laborables, ¿verdad? Y esto implica un pago de horas extras. Y si vamos viendo cada uno de esos detalles, nos vamos dando cuenta que al final, muchachos, esto incrementa enormemente los costos de la empresa. Y por un error que fue la generación de un dato que estaba incorrecto, ¿verdad? Que de repente se equivocaron, que de repente no se digitó correctamente, o que de repente es un error propiamente del sistema, pero que fue a impactar en la calidad de la información como tal. Entonces, algo importante de lo que nosotros tenemos que partir, muchachos, es que los errores no se pueden descartar por completo. Aunque nosotros quisiéramos
y dijéramos, bueno, y muchos de ustedes me podrían decir, ingeniera, yo ya tengo todo fríamente calculado y mi sistema que voy a implementar, pues no tiene mayor problema, ¿sí? Pero definitivamente, muchachos, esto es posible que no sea así y casi les puedo asegurar que no va a ser así, ¿verdad? Que nos puedan dar muchísimo más problemas, ¿verdad? Y que al final nos van a generar problemas que definitivamente de repente no teníamos considerados. Ahora, si bien es cierto, muchachos, hay errores y como ya estaba explicando, que no se pueden descartar por completo porque definitivamente hasta en el día a día es que nosotros no podemos dar cuenta, pues hay otra cantidad de errores que definitivamente sí los podemos evitar. Entonces, sí partimos de la premisa de que siempre van a haber errores, ¿verdad? Que no podemos descartarlos completamente o de forma total, pero que sí podemos minimizar el impacto y en la medida de lo posible podemos hacer de que la cantidad de errores sean lo más mínimo posible, ¿ok? También tenemos, muchachos, que no podemos sobreenfatizar la importancia crítica de atrapar errores durante la entrada, antes de procesar y almacenarlos. Es decir, esta parte es bien importante porque también no quiere decir que todos los errores se generan en entrada de información. Y es más, yo les pongo un ejemplo sencillo. Estamos ingresando, por ejemplo, estamos despachando un medicamento, por decirles algo. Viene y la persona que es el encargado de dispensar este medicamento, por poner 50, puso 500 de acetaminofén. Entonces, no se percata en el momento. Y obviamente el sistema tampoco ya va a generar ningún error, ¿verdad? Porque así como puede poner 50 de acetaminofén, puede poner 100, puede poner 150, puede poner 500, ¿verdad? Habría que ver los rangos mínimos y máximos. Pero suponiendo de que él no se va a percatar en ese momento y él por poner 50 puso 500. Grabó la información se fue. Si ellos en su momento no tienen un proceso de auditoría o de estar revisando a diario los cierres de ventanillas propiamente de dispensación de medicamentos, si ellos no tienen ese proceso, pues posiblemente ellos se van a dar cuenta hasta el final del mes, cuando no ya va a cuadrar, va a tener más en el almacén, porque obviamente entregó solo 50, él no se percató que puso 500, entregó 50, no se percató y en el sistema quedaron que fueron 500. Entonces ahí va a haber un descuadre a nivel de lo que tiene registrado el sistema, que en este caso va a tener menos en inventario, 150, no entender acá, muchachos. Entonces, hay errores que definitivamente no se pueden identificar en entrada, porque, como ya digo, ¿cómo podemos imitar eso? No podríamos imitarlos, ¿sí? Suponiendo que hay áreas donde se dispensan medicamentos a gente que está hospitalizada y que se asignan a una sala específica, entonces sí es posible de que puedan asignar hasta 500 o hasta 1000 de acetaminofén como tal. Entonces, no sé si hasta este punto, muchachos, estamos claros en esta parte, porque sí es importante que todos estemos claros. Y mientras doy chance a ver si hay alguna pregunta, vamos a pasar nuevamente a la lista. Está Abraham, está Ángela, está Carios, Cintia, está Franklin, está Jennifer Reina, está Jennifer Reyes, está Josué, está... Dios mío, ¿alguien me puede decir quién es Hércules? Está Marco, está Miguel, está no sé, alguien que se colocó M. Padilla, está Darwin, está Orvin, está Orson, está Ek. Chicos, yo sí voy a pedir, por favor, que cuando ingresen o al menos me pongan en mensaje, está Kenny también, me pongan en mensaje conectaron, porque Ingeniera,
sí, Este, Luis, David, ya viste. David Licenciada, estaba teniendo problemas, me dijo. licenciada, yo soy Rancés, estoy aquí en la casa de Héctor recibiendo la clase. Qué barbaridad, muchachos, no saben que no pueden estar juntos. ¿Qué les pasa? Aquí vivo cerca de la casa de este man. Ok. Ok, gracias muchachos, disculpen, no me había fijado que ya me habían escrito y que ya me habían puesto quiénes eran cada quien. Entonces tenemos a Luis, y tenemos a Miguel, y tenemos a David que ya está conectado por lo que estoy viendo. Sí. Ok, perfecto. Muchachos, ok, hasta el momento tienen alguna duda, alguna pregunta, jóvenes. Nada, por el momento. Ninguno. ¿Hay algún tipo de dato que sea, por ejemplo, temporal? Sí, diga. Que sea temporal, un dato que se da por alguna transacción temporal y luego ya no exista. ¿Cómo se le llama eso? No sé si estoy bien. Interesante, pero como qué ejemplo podría ser un dato temporal. Vaya, una compra de un libro así que uso un marketplace y luego hay un envío, como eso va a terminarse en el momento que el cliente paga, ¿no? Y luego el cliente recibe lo que pidió. Una vez que ya lo recibió es como que prácticamente terminó todo, digo, eso es temporal, digo, solo sucede una vez con un cliente, va específicamente. Pero fíjense que ahí realmente esa información al final es una información que queda almacenada o debería de quedar almacenada. No sé si me voy a entender ahí. Es decir, si bien es cierto, en el momento es temporal por el hecho de que solo en ese momento se está utilizando porque es un código, por ejemplo, que se utiliza para una compra específica, ¿cierto? Pero internamente en la base de datos, este cliente o esta persona como tal, sí va a requerir almacenar esa información. No sé si ahí me doy a entender. O sea, realmente en este sentido, muchachos, Es información. razonable, tiene razón. Sí, información temporal, muchachos, es bien, o sea, yo sí puedo hablar de operaciones matemáticas o algún tipo por ejemplo, que internamente en la base de datos se genere lo que es algún tipo de impuestos o alguna generación como tal, ¿sí? Podría ser de forma temporal o una tabla temporal como tal, pero y la información que se registra propiamente en el sistema, en la captura, en los formatos de entrada, en los formularios de entrada, generalmente, por no decir que siempre es información que queda almacenada en la base de datos, chicos. ¿Sí? No sé si respondía a su pregunta, que por cierto está bien interesante esa pregunta, fíjese, para examen está muy buena esa pregunta. No, tanto así no. Todo excelente, ingeniera. No, de verdad, está muy bueno para examen, fíjese. Me gusta esa pregunta. Ya vamos a copiar. ¿Por qué hablaste de Franklin? No está... Disculpas a todos. Qué barbaridad, muchachos. Está buena la pregunta. Ok, vamos a ver. Y la maraña de problemas que surgen debido a una entrada incorrecta puede ser una pesadilla, en especial porque una gran cantidad de problemas tardan mucho tiempo en hacerse ver, muchachos. Era lo que hablábamos sobre una entrada incorrecta, por ejemplo. El ejemplo de acetaminofén, por decirles algo. Y la persona que está dispensando el medicamento por error, en vez de colocar 50 y dio salida a 500. ¿Verdad? Pero él físicamente solo entrega 50 al paciente, pero él no se percata del error. ¿Sí? Porque está aturdido, porque tiene muchos pacientes, por muchas situaciones. Él no se percata. A nivel de sistema, pues tampoco se puede imitar, pues lo que ya había explicado, que hay áreas donde sí se requieren cantidades grandes de medicamentos. Entonces, ¿qué sucede? Que si no existe un proceso manual, en este caso, como es una evaluación, que se están haciendo de forma diaria, cierres diarios, validación de las entradas y salidas que tuvieron de producto, que sea diario. Si no existe ese proceso que es manual, que no es de sistema como tal, pues hay errores que se ven únicamente al final del mes, muchachos, cuando quieren cuadrar y definitivamente no pueden cuadrar.
¿sí? Entonces, ¿qué les quiero decir con esto? Que hay procesos que tienen que ir de la mano con el sistema. No todo se lo podemos dejar al sistema, ¿verdad? Si bien es cierto, nos ayuda en su mayoría, pero no todo se lo podemos dejar al sistema. Y esto es importante que ustedes lo tengan claro, muchachos. No todo lo podemos dejar al sistema, ¿ok? Entendemos también que es importante validar las entradas para asegurar que se eliminen lo más pronto posible la mayoría de los problemas potenciales con datos. Entonces, tenemos los tipos de validación y tenemos los errores que se pueden evitar si hacemos esas validaciones, ¿verdad? Tenemos la validación de transacciones de entrada, que esto lo que nos hace es evitar que los datos sean incorrectos, los que se almacenen, datos enviados por una persona no autorizada, y eso sucede, muchachos. Eso, miren, yo les digo algo, conforme ustedes vayan y tengan experiencia de implementar, y la verdad que sí deseara que todos ustedes como tal en su momento pudieran tener esa experiencia de implementar el sistema y ver que se van a dar cuenta que esta clase como tal no es una clase que solamente queda en la teoría, sino que realmente es una clase que día con día se van a ir dando cuenta de qué es lo que sucede, qué es realmente lo que sucede. Entonces, podemos evitar también pedir al sistema que realice una función inaceptable, ¿verdad? Y de aquí partimos, muchachos, a algo bien importante. Fíjense que nosotros una vez, y estoy hablando en una área donde llevaban utilizando el sistema más de 10 años, y por alguna razón hubo un inconveniente y lo descontinuaron por un tiempo, y después tomaron la decisión de seguir utilizando el sistema, ¿verdad? Entonces se hizo una nueva reimplementación. Entonces resulta que en una de esas nos damos cuenta de que los usuarios al momento de generar una salida, por ejemplo, le daban guardar a esa salida, al momento de generar esa salida, ellos después podían venir y modificar las fechas. Fíjense bien, de un dato ya procesado o de una salida ya procesada, ellos podían modificar la fecha. Y adicionalmente a eso, muchachos, y lo más grave no era tanto que podían modificar la fecha, podían modificar cantidades. Ese era un error crítico en el sistema. Impactaba directamente. Y este era un error, muchachos, lejos de que permitía tener, hacer funciones o hacer cambios a personas que no estaban autorizadas, también permitía realizar funciones que eran inaceptables. Cambiar, por ejemplo, una cantidad una vez que se haya procesado la salida, muchachos, eso impactaba directamente en el inventario. Y a fechas no se diga, porque entonces, ¿cómo cuadraban? Díganme. Entonces, ese era un caos y asústense, muchachos. Ese fue un problema que no crean ustedes que se identificó de inmediato. Es más, tuvimos que regresar o tuvimos que retroceder a nivel de información un año atrás para poder identificar cuántas transacciones de este tipo se habían modificado. Entonces, es un problema que es real y que definitivamente, muchachos, lejos de ser algo que realmente nos impacte, porque muchas veces decimos nosotros, es que no nos va a impactar, somos de informática, ¿qué nos va a estar impactando? Pues yo ya digo que si no hacemos las validaciones de transacciones de entrada correctas, muchachos, nos pueden causar bastante dolor de cabeza. Y sí nos va a impactar, eso es lo más triste, que sí nos va a impactar. Y a validación de datos de entrada propiamente, ¿qué nos pueden evitar? Pues datos faltantes, longitud de campos incorrectos, datos con una composición inaceptable, datos fuera de rango, datos inválidos, datos que no coinciden con los datos almacenados, ¿verdad? Situaciones, muchachos, que cuando uno ya ve directamente en el campo y en el día a día, decimos, bueno, ¿y cómo puede ser que este error se dé? Pues sí, han habido situaciones en las que incluso se han confirmado de que el sistema ha permitido hacer cambios de código
y cuando ya ha habido transacciones ya realizadas. Entonces, han habido una serie de errores que han impactado directamente. Si no se hace esta validación, pues sí nos puede afectar bastante. Evitar errores de entrada de datos comunes por medio de uso de dígitos de verificación. Pues este es otro tipo, muchachos, de verificación que nosotros podemos hacer, ¿verdad? Estos dígitos de verificación generalmente se asignan, ¿verdad? Algunas veces se asignan de forma automática, otras veces como cuando son autorizaciones o permisos, piden dígitos de verificación, pero para validar si realmente la operación es válida o si se puede hacer algún cambio. Entonces, los dígitos de verificación generalmente nos ayudan a poder tener un poquito de en cuanto a lo que es la validación de transacciones que se pueden realizar o que pueden realizar los usuarios siempre mediante el uso supervisado de alguien, ¿verdad? Por ejemplo, anular una factura. Una anulación de una factura debería de ser siempre con el código de supervisión o con el visto bueno de su jefe inmediato. Entonces, este tipo de situaciones, muchachos, si lo hacemos de esta manera, siempre llevando el mejor control, nos podemos evitar bastantes problemas en este caso. ¿Okay? Por último, tenemos lo que son los beneficios de las transacciones de comercio electrónico y es una de las mayores, en cuanto a lo que es la precisión de datos, pues hemos tenido, en lo que es el comercio electrónico, muchachos, se han tenido muchísimas etapas, pero podríamos decir que en el caso del comercio electrónico incluso estamos un poquito más avanzados que si estuviéramos, que con lo que son los programas o los sistemas de escritorio propiamente. ¿Sí? Entonces, vamos a ver cuáles son esas razones. Tenemos que por lo general los clientes recrean o introducen los datos ellos mismos. Esa es una de las razones en las que se puede decir que por eso no nos ha fallado tanto al momento de llenar formularios en línea, porque realmente quien ingresa los datos son los mismos usuarios. Generalmente cuando, por ejemplo, cuando hay la apertura de una cuenta bancaria o cuando se llena algún tipo de información en una empresa, generalmente es otra persona quien hace eso, casi nunca es el mismo cliente casi nunca es el mismo cliente, ¿verdad? Entonces, básicamente cuando es el cliente que te trae esa información, pues existen menos errores, a menos que yo quiera exponer una información falsa, ¿verdad? Pero de lo contrario, existen menos errores en este sentido. Tenemos también, y los datos que se introducen los clientes se almacenan para su uso posterior. Acuérdense que tenemos lo que es los Big Data, ¿sí? Entonces, básicamente, cuando nosotros ingresamos una información en la web, muchachos, esa información no se queda solamente ahí, sino que generalmente esta información las empresas lo toman para poder ver cuáles son nuestros gustos, cuáles son nuestras tendencias, ¿sí? Como dicen, nada es gratis, muchachos, nada es gratis, o sea, siempre ingresar algún tipo de información y específicamente en la web, pues tiene un impacto, ¿verdad? Porque recuerden que esa información se puede utilizar para algo bueno como también para algo malo, entonces ahí hay que tener bastante cuidado, pero generalmente estas empresas que usan para comercio electrónico, pues lo utilizan para poder ir midiendo tendencias, ¿verdad? Y esas tendencias básicamente son las que al final nos van determinando cómo vamos, ¿ok? Es decir, dígame. Yo escuché ahí un comentario que dice, una frase que dice que cuando un producto es gratis es porque el producto es el usuario. Interesante, fíjese esa frase. Interesante, pero sí tiene bastante sentido. Tiene bastante sentido.
Bueno, muchachos, lo siguiente es que los datos se introducen en un punto de venta y se reutilizan en todo el proceso de cumplimiento del pedido, ¿sí? Es decir, cuando nosotros ingresamos, por ejemplo, a Amazon y queremos comprar, por decir es algo, una computadora, ¿sí? Entonces, obviamente ingresamos, vemos los modelos que hay, escogemos el proveedor, ¿verdad? Escogemos el modelo que queremos, escogemos las especificaciones y procesamos el pedido, ¿sí? Cuando nosotros procesamos el pedido, pues nos preguntan la forma de pago, que generalmente esto es con tarjeta, y nos piden información propiamente de nosotros, como por ejemplo el nombre, el apellido, a dónde queremos recibir el pedido, si lo queremos recibir lo más pronto posible, entonces pagamos un poquito más por eso y así ingresamos toda esa información. Pues esa información como tal, muchachos, se va procesando, se utiliza no solamente en el momento de ingresar el pedido como tal, sino durante el proceso de pedido, cuando este pedido sale del proveedor, cuando llega a las agencias que reciben el producto y que luego lo envían a nuestro casillero. Entonces, básicamente, esa información es reutilizable porque una vez ingresamos y ellos lo utilizan para todo el proceso que es desde la producción de lo que estamos pidiendo hasta la entrega del mismo en nuestras casas o donde nosotros pidamos que nos entreguen, ¿sí? Adicionalmente a eso, muchachos, también nos ofrecen posteriormente después ofertas, ¿verdad? Y de repente nosotros decimos, bueno, y si compro un traje de baño, por decirles algo, pues a la semana me está cayendo un correo donde me dice de que hay ofertas de bloqueadores solares o de anteojos de sol. Entonces uno dice, bueno, ¿y cómo saben esto? Pues básicamente es porque ellos miden tendencia, muchachos. Toda esa información, por medio de esa información, y les permite poder tomar decisiones, ¿sí? Y obviamente es mucho más fácil poder generar esta información desde la web que generarlo incluso dentro de las mismas empresas, es decir, dentro de la base de datos que tiene la empresa, porque acuérdense que es una base de datos un poco limitada, ¿sí? Tenemos también, y aparte de la información se utiliza como retroalimentación para los clientes en el sentido de que después nos llega un formulario donde nos pide que llenemos sobre cómo nos sentimos con el trato, si recibimos lo que nosotros queríamos, si volveríamos a comprar, si recomendaríamos. Entonces, básicamente, esto a ustedes les llega, ¿ok? Y llega a sus correos, a donde ustedes hayan puesto que les llegue el contacto como tal. Inge, perdone. Tenemos clase ahorita a las 6 redes. Lo mismo iba a decir yo. Vamos a la clase de redes a las 6, ingeniera. Sí, muchachos, tienen toda la razón. Solo ya voy a pedir un favor. Una vez que yo les ponga que ya está el enlace, por favor ingresen a ver si pueden ver esta grabación, por favor, y así determinamos si seguimos trabajando con WIS. Díganme. Perdone, en otra clase lo que ha hecho la licenciada es que ha subido los videos al Drive de Outlook y nos comparte la carpeta de donde va guardando los videos. Es más fácil. Siempre ahí en la herramienta de la U. Bueno, sí. Vamos a ver, esa es una muy buena idea y gracias por la sugerencia. Pero vamos a ver, chicos, como típico informático a mí me gusta probar, ¿sí? Y como me gusta probar, no me gusta que me cuenten las cosas. Entonces, es muy buena la sugerencia, pero hasta no probar, muchachos, yo no descarto las opciones, ¿ok? Entonces, vamos a hacer la prueba, que ustedes tienen clase, pero cuando salgan de su clase, si pueden probar, a ver la grabación, yo se la voy a subir en la plataforma de nosotros, donde trabajamos, donde asignamos las tareas, y ustedes me confirman vía WhatsApp si pudieron verla, por favor. Y si no, vamos a hacer la opción que gracias a su compañero, pues es muy acertada, de subir en un OneDrive y poder compartírselas a ustedes. ¿Les parece, chicos? De acuerdo. Gracias, Inge. Gracias, muchachos. Muchas gracias. Cuídense. Y nos vemos mañana virtualmente. Bueno, nos escuchamos. Cuídense. Gracias, Inge. Gracias, Inge. Hasta luego. Cuídense mucho. Pase buena noche.
Igual, pasen buenas noches, cuídense mucho. Bye.